Buenas noches y bienvenidos a Debate Público, el tiempo para la tertulia, aquí en Teleasturias, como todos los días, con invitados en nuestro plató. Hoy tenemos dos. A mi derecha tengo a José María Uncal, psiquiatra y colaborador del Teléfono de la Esperanza. Buenas noches, José María. Y aquí a mi izquierda, Antonio Checa, es consejero de Economía y Hacienda del Principado de Asturias. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Pues vamos a empezar hablando, ya hemos hablado estos días sobre algunos de estos temas. Antonio pedía hablar sobre este tema de Afganistán, con todo lo que ha supuesto este atentado suicida contra las tropas españolas. Y en concreto, Antonio, querías hablar sobre las declaraciones de la ministra, sobre Carmen Chacón. Bueno, yo había suscitado este tema, sobre todo con motivo lamentable y desgraciado de la muerte de dos de nuestros paisanos, de dos militares, uno de ellos además asturiano, por cierto, y poder enlazarlo un poco de algo que al menos yo todavía no había hablado aquí, sobre el tema de la cuestión esta de la defensa, el tema de los militares, que en España, pues bueno, parece que hay gente que no acaba de entender, ¿no?, qué es esto, y es que son como unas ONGs, ¿no?, como comentaba con el doctor hace un momento, y evidentemente los militares y la defensa son cosas muy serias y no son ONGs, están donde están, y claro, a veces desgraciadamente los matan como los matan, ¿no?, porque en fin, en un combate abierto, cuando sabes por qué estás allí y a lo que vas allí, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando ocurren estas cosas así y todavía se sigue diciendo que no, que allí no hay guerra, que son misiones de paz, humanitarias, etcétera, etcétera, creo que hay un gran error. Yo quería decirlo además también, y en el sentido, bueno, haciendo una afirmación ya de entrada, es decir, yo tengo una gran admiración por el ejército, y lo explicaré, tengo una gran admiración por el ejército y creo que la defensa de un país es extremadamente importante. Desde ese punto de vista y con los errores que puedan cometer, a mí me parece que los americanos, como en tantas otras cosas, pues son verdaderamente los primeros y son verdaderamente encomiables. Y decía que tengo una gran admiración porque en mis tiempos teníamos que hacer lo que se llamaba, cuando había la mili, nosotros hacíamos lo que se llamaba la milicia universitaria, los universitarios, que consistían en 2 campamentos de 3 meses cada uno en verano, y después salíamos a los sargentos o alféreces y hacíamos 4 meses de prácticas ya en un cuartel específico. Yo soy alférez de complemento y a mucha honra del arma de ingenieros, del grupo de zapadores, y lo tengo muy entendido, o sea, creo por eso bastante en aquellas explicaciones que nos daban en aquel momento. Dicho esto, habría que separar 2 cosas. Uno es lo que está ocurriendo en el mundo global, concretamente, y en relación con el terrorismo, porque lo que son las guerras clásicas, las guerras de toda la vida, en estos momentos no las hay. Está viendo lo que es la guerra contra el terrorismo, por un lado, y cuál es el papel que está desempeñando España, y después, como digo, por volver a qué es realmente el ejército, donde la ministra Chacón, que a mí de entrada, cuando la nombraron ministra, no me parecía muy adecuada, la verdad es que ha dado unas opiniones verdaderamente firmes. Yo espero que no respondan, como siempre en Moncloa, a una estrategia, ¿no?, dado que al llegar Obama a la presidencia de Estados Unidos va a pedir más tropas, evidentemente, y las va a pedir además en primera línea, y a España le tocarán en esa primera línea, y entonces, pues bueno, como hacen en Moncloa, uno dice una cosa y otro dice la contraria, ¿no? Yo creo que la ministra Chacón, y además me parece que lo decía con verdadera seriedad, cuando comentaba, en fin, aquellas cosas sobre que el ejército está para la lucha contra los terrorismos, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, y muy rápidamente, yo recomiendo un artículo que he estado leyendo además esta misma tarde, que está escrito por Florentino Portero en el Imparcial. Florentino Portero pertenece al grupo de estudios estratégicos, y este hombre ha escrito un artículo sobre Afganistán o la incoherencia como estrategia, ¿no? Toda la incoherencia que ha tenido España en misiones de paz, en no misiones de paz, en traer las tropas de Irak, de la manera que las trajo, ya lo he comentado aquí alguna vez, que si el presidente del gobierno, una de sus promesas electorales fue traer las tropas de Irán, nada más que cuando saliera elegido, pues de acuerdo, eso era su compromiso electoral. Pero lo que él no cumplió, como tantas otras veces y mintió, fue porque dijo traer las tropas de Irak si antes del 30 de junio del año 2004 no hay una resolución de la ONU que permite que haya tropas, de resolución de la ONU, porque las que estaban no estaban con resolución de la ONU, pero sí con resolución de la ONU. Como se enteró que iba a haber resolución de la ONU, como de hecho la hubo, para que pudiera haber tropas allí, legitimadas, digamos, por la ONU, entonces las trajo en el mes de mayo. A todo eso añadimos lo de la bandera americana, etcétera, etcétera, bueno, una serie de disparates, o cuando dijo en Túnez que trajeron las tropas, una serie de disparates, con lo cual está claro que toda la estrategia militar, en este sentido española, va a tener que revisarse, y veremos a ver estas relaciones que dice que tiene con Obama. Y dicho esto, la segunda parte, dejo intervenir al doctor, me refería al tema estrictamente militar. Ya digo que a mí me parece que el Ministerio de Defensa es una cosa muy seria, y el tema de los militares también. Y claro,
en la Facultad de Medicina pues enseñan unas cosas para médicos, en las facultades de ingenieros para otro y de economistas o de periodistas para otros, ¿no? Bueno, pues en las facultades, llamemos así, de militares, lo que se enseñan son unas cosas muy concretas, y es saber no solamente estrategias tácticas, sino que normalmente pues hay un enemigo, y hay un enemigo porque te mata, no por otros motivos, simplemente porque va a matarte, no va a herirte, no, va normalmente a matarte, y por lo tanto a estos chicos tan jóvenes que son soldados, e inclusive sus mandos, que muchos de ellos, aunque son oficiales, tampoco son muy mayores, no se les puede estar metiendo unas ideas en la cabeza de que vais allí como de verbena, como de diversión, etcétera, etcétera, y luego pasa lo que pasa. Eso por no gastar suficientemente dinero en los blindados que estamos utilizando allí, ya ha pasado más de una vez, porque además el presupuesto de defensa lo han vuelto a bajar otra vez, ¿no? Y son temas verdaderamente serios. Primera intervención. José María. Sí, bueno, yo sobre estrategia militar pues tampoco puedo aportar demasiado, ¿no? De entrada no tuve la suerte que tuviste tú, ¿no?, de hacer la mili. Para mí no era una suerte entonces, ¿no? Yo trataba de escaquearme, pues la mili era obligatoria y no me quedaba más remedio que hacerla, pero bueno, me fui agarrando a eso, a prórrogas en los estudios, y cuando ya me tocaba pedir revisión médica. Tenía la suerte de que tenía una miopía importante en el ojo derecho y eso me libró, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un respiro. No tengo un espíritu muy militarista y, por supuesto, soy antibelicista, ¿no? Pero yo entiendo que en estas situaciones, bueno, el papel de los militares españoles ahí es importante, ¿no? En principio es una misión de paz, pero claro, sabemos que una misión de paz en un país como como Afganistán, ¿no?, con esa revolución que hay ahí, que yo creo que poner orden ahí es prácticamente imposible, ¿no? Llevamos años ahí, varios ejércitos de diferentes naciones intentando poner orden, pero no hay forma, no hay muchas tribus, hay terrorismo, hay tráfico de drogas, hay diferencias de religiones, y yo creo que bueno, que es un caldo de cultivo, y es prácticamente imposible ir ahí a poner paz y que no te caiga algo, ¿no?, algo de guerra, porque con que tengas muy buenas intenciones, yo voy a ayudar a la gente de allí a intentar que establezcan una especie de democracia, pero yo creo que eso es teórico, ¿no? Lo que te encuentras allí a la hora de la verdad es un mare magnum de belicismo y de agresión. Y aunque tú no tengas intentos agresivos, pues lo que tú decías, ¿no?, te tienes que defender. Y si te atacan te tienes que defender. O sea que de paz, bueno, no es tanta paz. Antonio, ¿y quién decía? Sí, no, yo quería, si me permites, dos cosas. Cuando has dicho, bueno, lo he entendido creo que en su justo contexto, cuando hablas de que eres antibelicista, con lo cual evidentemente, pero es que a mí los términos de pacifismo, antibelicismo y tal, pero yo soy el primero, y creo que cualquier persona sensata y con cordura, el 99% lo seríamos. Tenemos hijos que están en edad militar además, si verdaderamente hubiera un conflicto mundial y verdaderamente tendrían que ir, ¿no? Y gente joven como nuestro joven periodista que tenemos aquí. Es decir, que lo de antibelicista o pacifista lo somos absolutamente todos. Lo que pasa es que, amigo, ante eso hay que defenderse también cuando hay que defenderse, y hay que cumplir nuestras misiones internacionales, porque tenemos que cumplirlas. Estamos luchando contra el terrorismo, podemos ir al Congo viendo lo que está ocurriendo en aquel sitio, en fin, y otras misiones de esta, o en el Líbano concretamente, que hay que ver también la que se está montando. Bueno, pues porque el mundo se ha montado de esta forma, se están evitando las guerras mundiales al estilo clásico, pero bueno, están apareciendo aquí y allá todas estas cuestiones, ¿no? Dicho esto, la frase concreta que decía la ministra, que es que no la encontraba, era: quienes han arrancado la vida de nuestros compañeros no solo amenazan al pueblo afgano, amenazan la libertad y amenazan la seguridad de todos, también de nuestras familias y también de nuestras familias españolas. Esto digo que dicho por una ministra socialista, de Zapatero además, o sea, me parece que tiene un valor extraordinario. Ya digo, creo que por la forma como lo decía, me parece que lo decía con verdadera seriedad. Y luego, en relación con lo que José María decía, es verdad que hay que replantearse, insisto, no se lo dije antes, hay que volver a replantearse toda la situación, digamos, militar, si se puede llamar militar, porque, ojo, la diplomacia tiene que seguir funcionando, la política tiene que seguir funcionando. Yo, me parece que era el jueves pasado, cuando un compañero que había en la tertulia hablaba del tema de ETA y decía que no, que tenía que ser una solución política, yo me opongo radicalmente. Creo que tiene que ser la solución policial y judicial, pero que evidentemente la solución política está siempre ahí. Y que en los tiempos más álgidos de la Segunda Guerra Mundial, donde más se podía matar en las peores batallas, en Suiza siempre había grupos de aliados y grupos de nazis o japoneses que estaban realmente siempre en posible contacto. Y probablemente tomaban café casi todos los días y charlaban, ¿no?, en permanente contacto, porque podía haber un telefonazo diciendo cuidado, que hemos parado la guerra. Es decir, que las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas siempre tienen que estar existiendo. Pero hay momentos donde el belicismo es, ante lo militar, hay que dar una respuesta militar. Y después, naturalmente, ya daremos las otras. Entonces, por eso digo que
Claro que hay que replantearse todas estas misiones, o sea, lo que está pasando en Irak, pues de alguna forma habrá que replanteárselo de otra manera. El tema de Afganistán, como bien citabas, y por gente, bueno, entendida y que conoce el país, y además es verdad que además Afganistán es uno de esos países poco conocidos, pero con una historia bélica tremenda, ¿no? De ellos mismos los afganos, supongo que no por ellos, sino porque no tuvieron más remedio precisamente, porque fueron invadidos por bueno, cantidad de... Los ingleses tuvieron que marchar de allí y darles la independencia, ¿no? Luego el tema de los rusos, que recordamos cuando los americanos apoyaron primero precisamente a los talibanes de alguna manera, o a Bin Laden para todo aquello. Bueno, la historia es como es, tampoco nos metamos en... Y entonces eso hay que replanteárselo, y el tema del Líbano, y el tema del Congo, y tantos otros sitios, pero digo que en este replanteamiento, que vendrá a través del nuevo presidente de los Estados Unidos, porque aunque les pese a muchos, los Estados Unidos seguirán siendo el primer país del mundo, y será el país que salga de la crisis, aunque nos haya metido en ella, pero será el que salga y va a ser el primer país. Bueno, pues será un poco este replanteamiento en el cual España, si quiere seguir teniendo una silla en el G20, teniendo una silla en no sé dónde, estando en las misiones internacionales, tendrá que replantearse también todas estas cuestiones. José María. Sí, a mí lo que me interesa más, claro, es el plano humanista, no es mi terreno, ¿no? Entonces, a mí me preocupa la población civil cuando ocurren estos conflictos, pues eso, la cantidad de muertos inocentes, ¿no? Hombre, inocentes en principio serían todos, pero bueno, gente que vive ahí, que ha nacido ahí y que ha crecido, bueno, y la guerra le viene un poco caída del cielo, no se la ha buscado. Y donde hay niños, hay inocentes, hay mujeres y demás. Eso es lo terrible para mí, ¿no? Y si me fuera un país de esos, pues iría a proteger a esa gente, evidentemente. No iría con el rifle, sino iría, pues bueno, con tiritas, con vendas, con antibióticos para curar las heridas, ¿no? Pero claro, te estoy hablando de una perspectiva que es la mía, como médico, como humanista, ¿no? Pero una cosa no excluye la otra, es que yo creo que no la excluye. Evidentemente, insisto, cuando yo digo que los militares están para lo que están, para la defensa y naturalmente para aportar armas, faltaría más. Eso no excluye a que no tengan también sus sistemas sanitarios y sus sistemas psicológicos, etcétera, etcétera. O sea, también no excluye una cosa con la otra. El problema es que sí, es verdad que se está a lo mejor matando población civil por los efectos colaterales, por eso hablo de los replanteamientos. Pero es que allí existe una especie de guerra, la armada o como se quiera, que está también en Irak, que está en el otro lado y en tantos y tantos otros sitios en estos momentos. Es decir, el terrorismo internacional es una cosa extraordinariamente seria en estos momentos. Ya no hay, ya digo, porque si fuera una guerra convencional, los Estados Unidos cuando invaden Irak tardaron 2 meses, menos de 2 meses, ¿no? En entrar en Irak y en ganar la guerra, por decirlo de alguna manera. Las guerras convencionales hoy día, vamos, las potencias aliadas las ganan inmediatamente. El problema es un enemigo al que no ves, al que parte de la población civil lo apoya, al que no sabes de dónde viene la financiación de los mismos, dónde se forman, dónde tal, etcétera, etcétera, ¿no? Lo tienes que valorar después y si te compensa, ¿no? Todo ese derroche de dinero, de armamento y sobre todo de muertes. Si ha servido para algo esa guerra, ¿no? Una vez que pasa la guerra, hacer balance y que hemos conseguido. O sea, yo los balances que hago siempre son muy nefastos. No sé hasta qué punto merece la pena el empeñarnos en que en un país se rija de determinada forma, piense de determinada manera, o sea o no sea democrático. Si para eso hay que pagar un alto precio en vidas humanas, a mí no me compensa, personalmente. Pero claro, yo no soy estratega militar, no soy político, ¿no? Y no entraría nunca en esa dinámica. Pero no, vamos a ver, yo no creo que, por ejemplo, en Afganistán se esté intentando implantar una especie de democracia al estilo occidental. Es decir, esto surge claramente cuando las Torres Gemelas famosas, todo aquello, los talibanes están donde estaban y claro, Estados Unidos ahí no consultan ni con la ONU, ha sido agredida e inmediatamente se va a Afganistán y de alguna manera gana la guerra, por decirlo también entre comillas, a los talibanes, a los cuales los expande, o sea, los larga hacia el norte, ¿no? Eso está clarísimo. El problema es que es un país muy complejo, según se sabe. Además a mí siempre me ha parecido un país enormemente tribal, ¿no? De tribus, ¿no? Que por lo tanto, los señores de la guerra, o sea, por lo tanto no hay una organización, una cohesión, porque son afganos, pero cada uno de su tribu, ¿no? O sea, no tienen nada que ver los unos con los otros, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad, tú dices, no merece la pena. ¿Y qué habría que hacer? ¿Sacar a todas las tropas de Afganistán, del Líbano, de Irak, de todos los lados? Y también en el Congo. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, también estamos... ¿Esa sería la solución? A mí me parece que no, yo en eso creo que no, aunque evidentemente hay que hacerlo mejor de como se ha estado haciendo hasta este momento. Pero quizá también porque están muy timoratos los países occidentales, digamos en general, muy timoratos a llevar una campaña conjunta entre todas, de aliados, y verdaderamente llevarla, y no dejar solo a Estados Unidos, sino bueno, hacerlo un poco más conjuntamente. Y hasta ahora creo que ha habido bastantes recelos al respecto. Esperemos que no sé, que surja un nuevo orden internacional, no solo el financiero, del que estamos siempre hablando, sino también en este aspecto, que también podría surgir. Como decía Antonio, sorprende, hay países que sí, países que no. En el Congo hay una situación también muy difícil y no se está haciendo nada de momento, ¿no? Hombre, hay países que no interesa realmente invertir ahí, ¿para qué? ¿No?
países como Sudán o países africanos por ahí que como tampoco tienen riquezas, no hay interés, ¿no? Cuando hay petróleo y cuando hay otras cosas de fondo, entonces sí interesa. ¿Un trasfondo monetario? Sí, claro, por supuesto. Pero hombre, eso es evidente, Yo tampoco voy a decir aquí que es que, en fin, la gente son maravillosas, ni muchísimo menos, es verdad. Cuando hay conflictos en sitios donde verdaderamente, bueno, estamos en el de Somalia también y tal, hay conflictos en determinados sitios, como no hay petróleo, como no son estratégicamente importantes, como no sé quién, no sé cuántos, pues bueno, porque claro, viene de verdad también que bastante tienen. En estos momentos debe haber tropas así como en 20 o 30 países, ¿no? Porque claro, nos olvidamos de Kosovo, nos olvidamos de... Debe haber en 20 o 30, claro, y aparece otro, ¿no? Continuamente. Además, claro, países africanos que también muy tribales, que están apareciendo, que también se matan unos con otros. Hay que meter también las fuerzas allí. De todo eso, países que se están muriendo de hambre, y tú dices, bueno, pues con lo que cuesta un misil, ¿cuánta gente sobreviviría de esas tribus, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no interesan, no aportan nada, pero son seres humanos. Yo es que te voy a dar una perspectiva siempre humanista. Pero si la perspectiva sí, pero si yo estoy de acuerdo en eso, es que lo que pasa cuando abrir ese tipo de perspectiva humanitaria, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que pasa es que hay una cuestión, vamos a ver, si el problema del hambre en el mundo se resolviera enviándoles alimentos, estaría más que resuelto. Pero está claro, bueno, alimentos y temas sanitarios y demás, pero está más claro que eso llega a la frontera, y cuando llegan a la frontera, ahí desaparecen. Y se lo quedan los señores de la guerra, o los señores de las aduanas, o los señores, en fin, o naturalmente el gobierno de turno que puede estar allí. Y a la población le dan un 5% de todo lo que ha llegado y además le sacan fotos para que se vea que sí, que estamos aquí repartiendo. Es mentira. Si el problema fuera ese, estaría más que solucionado. Entonces, yo veo muy complicado cómo lo pueden resolver de otra manera. Si los gobiernos teóricamente que están allí, más o menos legítimos, que bueno, habría que discutirlo, si no se hace de esa forma. Entonces, es que con un misil, estoy de acuerdo, claro que con un misil podrías, pero ¿cómo lo repartes eso? Si no te van a dejar porque van a decir, no, cuidado que estás en un país que es el nuestro y esto a mí me dejas el dinero, la comida, lo otro, y ya lo repartiré yo. No van a repartir absolutamente nada. Sabes además, y parece que están metidos en esto, que todas las ONGs o muchas de ellas, hubo un momento en que pidieron, no, nosotros vamos a entrar con los camiones allí y nosotros lo vamos a repartir directamente. Esto podrás hablarnos muchísimo más, porque estaban hartos de lo que te estoy diciendo, de que no les llegaba nada a esta gente, ¿no? Entonces, no sé, difícilmente puede solucionar. Yo no estoy diciendo que el mundo sea fácil, que además cada día lo veo más complicado, enormemente complicado, porque con los potentísimos medios de comunicación, en el buen sentido, pero en fin, que están ampliando realmente toda la información, con las armas bélicas cada vez más profusas y más difusas, donde un misil a 2.000 o 3.000 kilómetros pues pueden dar a un objetivo muy pequeño, ¿no? Y demás, la verdad es que el mundo se está complicando. Pero a ver si son capaces de sacar a un nuevo orden internacional también, insisto, no solamente en el tema del G20, en el tema financiero, del que hablaremos ahora, sino también en el tema militar, estratégico y demás, a ver si se puede. Ahora me gustaría, pues a lo mejor también resaltar lo de, ya por la parte que me atañe a mí, ¿no? Lo de la muerte de estos dos soldados que tenemos ahí. Pues realmente es una situación muy triste, ¿no? Y uno de ellos asturiano, y cómo deben estar en este momento las familias de afectadas, ¿no? Por esta situación, porque realmente es algo terrible, ¿no? Sí, asumes que tienes un hijo o tienes un marido que va ahí, que si no es una situación de guerra, pero es un militar. Más en el caso del asturiano, 15 días tan solo llevaba. Fíjate, claro. Eso es terrible, ¿no? La situación que debe estar pasando ahora la familia es tremenda y están viviendo todo lo que significa el duelo, ¿no? Y un proceso de duelo es un proceso que puede durar meses y años si no se elabora bien, ¿no? Y yo creo que estas familias de estos militares debería dárseles un apoyo psicológico en condiciones, ¿no? Está bien dar una medalla, está bien darle 2 besos y eso, pero no dejarlas ahí después. Bueno, era tu hijo, era tu marido, ahí te quedas, ¿no? Eso es un dolor que se queda ahí dentro y como no se trabaje bien, puede enquistarse y pasar factura mucho más adelante, ¿no? Y de una manera horrible. Quizás el momento más difícil no es ahora, sino transcurrido un tiempo, ¿no? Porque ahora está todo muy reciente. Cuando hay una tragedia de este tipo, hay como unas fases, ¿no? Por las que hay que pasar, y una de ellas es al principio un estado como de shock, de negación, ¿no? De estar como en una nube. Es probable que muchos familiares de estos militares, pues a lo mejor todavía no tengan asumido. Incluso pueden llegar a pensar, bueno, está todavía allí. Aunque ya han sido repatriados y han visto el cadáver incluso, ¿no? Pero hay una negación psicológica para no sufrir tanto. Y entonces de momento no lo vives, pero luego al cabo de un tiempo empiezas a echarle de menos, claro. Empiezas a ver la realidad de la tragedia, ¿no?
Esa persona que antes venía, que me daba besos, que me daba abrazos, que venía a comer a casa, de pronto deja de venir y desaparece, se nota el vacío, ¿no? Entonces ya aparece la desesperación, la tristeza, la rabia y la ira también, que son emociones que se revuelven en una situación de duelo de este tipo, ¿no? Porque realmente es injusto y tú lo vives como una injusticia, no es injusto que se haya muerto. Y además, como una persona joven y sana, ¿por qué tiene que desaparecer de este mundo, ¿no? Y eso te crea coraje, ira, rabia y arremetes contra todos, ¿no? Es probable pues, que esta familia pues, arremeta ahora contra el ejército, contra la patria, hasta contra Dios si son creyentes, ¿no? Y es comprensible, y todo eso hay que entenderlo. Y hay que acoger a estas familias en ese sufrimiento, porque ellos tienen que llegar a elaborar ese duelo, para que llegue un momento que se sedimente, se cicatrice y no nos pase factura más adelante. Pero fíjate, José María, si está al hilo de lo que dices, fíjate si estabas hablando de las injusticias con el tercer mundo, que indudablemente serán, y lo son, bueno, no hay nada más que verlas, ¿no? Pero las injusticias que se están cometiendo en el primer mundo, empezando por España con este tema que estás comentando de la falta de apoyo psicológico y otro tipo de apoyos. Bien es verdad que les van a dar la medalla con distintivo rojo, lo cual significa ya que es en una acción de guerra, lo cual, bueno, ya menos mal que se conoce. Pero en fin, el apoyo psicológico en esto. Pues fíjate si es injusto en el primer mundo lo que está ocurriendo en España, con unas personas asesinadas de esta manera, como lo han sido. Por no hablar de lo que pasa con los familiares de ETA o las víctimas de ETA, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Sí. Y sin embargo, pues cómo vemos la injusticia cuando el señor este de Juana Chaos pues anda por Westphal y bueno, prefiero ni comentarlo, porque hoy estaba leyendo cosas que verdaderamente te mueven ya a dolor y pena. Eso ya no me causa gracia, porque es verdaderamente, auténticamente lamentable. Pero así estamos jugando con cosas, claro, ¿cómo no te vas a preocupar luego de lo de más allá? En fin, no me quiero poner tétrico con esto, porque además hoy no he entrado, esto no tocaba, ¿no? Cambiando de tema, No otro de los temas que sí queríamos tocar, que además hablábamos con Antonio antes de empezar la tertulia, era ese G20, esa postura que va a llevar Zapatero a esa cumbre de Washington el próximo sábado. ¿Qué le parece, Antonio? Bueno, yo este tema sé que la verdad sí es ayer por lo menos también, y realmente de no haber surgido unas pocas noticias entre ayer y hoy, yo la verdad es que ni siquiera lo hubiera propuesto. Aunque es público y notorio que a mí el señor Zapatero no me gusta absolutamente nada, no un poco, absolutamente nada, y cada vez menos además, cada vez menos, y bueno, argumentos he dado ya, hay muchos, ¿no? Y en mi blog los escribo cuando es necesario. La verdad es que venía para hablar de este tema en un plan un poco más de neutralidad y bueno, de satisfacción, porque España, con el presidente que tenemos ahora, claro, que para eso es el que está, el que tiene que representarnos, pues bueno, esté allí y hablar en un plan a lo mejor un poco más constructivo y más positivo de la reunión del G20, ¿no? Dentro de lo que se puede hablar de las realidades que pudiera haber allí. Pero claro, ya aparecen dos noticias, una de ellas, en realidad, que resulta que Francia, que debe ser el gran poseedor de sillas, porque ya no solo la suya como presidente europeo, tenía otra que le cede a España, ahora le ha cedido otra a Holanda, y mucho me temo que le pueda ceder otra a Polonia en cualquier momento. Lo digo, bueno, esto ya es una lucubración, lo digo porque ha sido un país siempre muy díscolo, ¿no? Como sabemos, en la Unión Europea siempre es de los que está protestando. Y realmente, pues Holanda dice, oiga, que yo tengo una economía muy buena también, pero usted tiene menos habitantes que España, ¿vale? Pero va a Polonia y dice, yo tengo tantos habitantes que España, aunque tenga peor economía. Bueno, quiero decir que en esto de la política, a saber la cantidad de ideas que pueden dar para que te metan en el G20, o el 21, el 22 o el 23, ya daría lo mismo. Bueno, entonces ya va a estar Holanda también, no sé cómo van a compartir, si la silla será más grande o más pequeña, no sé cómo lo van a hacer, ¿no? Verdaderamente no quiero que el presidente de España haga el ridículo en la forma como se lo colocan allí. Yo, fíjate, hablando, bueno, por disensión un poco, como una posible maldad, hasta estoy pensando que los asesores de Bush y los asesores incluso de Sarkozy dijeron, vamos a dejar a este presidente de España que vaya, porque como tiene tan pocas luces, pues realmente lo vamos a sentar allí y verás qué ridículo más grande va a hacer allí. El problema es que a mí que lo haga él me da igual, además ya sé que vale muy poco. El problema es que lo haga España, porque es su representante. Eso sí que me dolería bastante. Y lo digo esto así como me suena. Hemos entrado en era un club, como digo, privado, que claro, para entrar en este club, pues tenían que darte, o tenías que hacer una serie de cosas, te pasaban un examen, ¿no? Claro, si el examen que pasaste fue, lo comentaba al principio, el no levantarte el paso de la bandera americana, no estás insultando al presidente Bush, estás insultando a un país que además es un país que quiere a la bandera más que nada. Yo comentaba el jueves pasado que estuve viendo lo de las elecciones del martes anterior, del martes día 4 hasta casi las 4 de la mañana, luego ya me aburrí y me fui a dormir, pero al día siguiente vi algo que verdaderamente me pareció emocionante, y es cuando Obama, hacia las 5 o 6 de la mañana, hora española, aparece ya como triunfador y dice unas palabras, antes de que él hablara,
inmediatamente hay cientos o miles de banderas donde él estaba en el estadio aquel en Chicago, me parece que era, y además una señora negra, por cierto, también va a cantar el himno americano, ¿no? Con una sobriedad y tal. A mí, verdaderamente aquello, como yo sí soy patriota, no sé, este señor a lo mejor yo sí que lo soy, probablemente me emocionaba bastante el hacer estas cosas. Pero bueno, dicho esto, lo que más me ha parecido posiblemente perjudicial es que este presidente no va como presidente español, porque según parece va como un presidente ideológico del Partido Socialista, que le carga a Caldera, su gran amigo ministro, que además lo quita de ministro, que hay que ver, ¿no? Y lo tiene allí en una fundación de estas que crean como la, no sé para qué, como la Fundación de las Civilizaciones, que al final nos cuestan los famosos 20 millones de euros en pintar aquella cúpula de allí, que lo están detrayendo de ayudas al tercer mundo también, que lo están detrayendo de ahí. Pues bueno, lo que no entiendo es cómo no va con una postura bastante más coherente, ya que ha reunido a empresarios, a la oposición y esto, hombre, y llevar un documento, no, pues parece que el documento lleva un documento ideológico en el cual habla ahora de que ese tiempo de políticas socialdemócratas, ¿no? Y la socialdemocracia va a demostrar su fortaleza ideológica. Hombre, yo soy un socialdemócrata de los de Fernández Ordóñez, siempre lo he dicho, pero hombre, me parece que la economía de mercado es bastante superior. Economía de mercado, ojo, estoy hablando en unos términos generales, no la economía manchesteriana, aquella economía capitalismo salvaje, ni muchísimo menos. Y tiene que haber una mezcla de ambas cosas, ¿no? Con lo cual que él no vaya hablando solo de socialismo, porque lo que se trata es de crear y después de repartir. Mientras tú no crees riqueza, difícilmente la vas a poder repartir. El otro día termino ya con una sola cosa, ¿no? Por eso digo que no sé qué documento va a llevar allí, a lo mejor ahora lo reforma. Escuchaba antes de ayer casualmente a Rosa Díaz una larguísima entrevista, la de UPyD, una larguísima entrevista que le hacía Sánchez Dragó en Telemadrid, de hora y pico por lo menos. Y bueno, aparte que pues, llegué a la misma conclusión, con esto no estoy pidiendo votos para ella, yo no la voté, pero no es que pida votos para ella, lo que digo es que me parece que es el mejor político, es decir, político, porque el político representa a miembros y miembros, ¿no? El mejor político que tenemos en España en estos momentos, y la verdad es que me pareció de una sensatez tremenda cuando hablaba de estas cosas. Esta señora sí procede de las filas del socialismo, no solo de familia, sino de ella misma, que lleva, y se sabe la de años allí. Pero es que además, ella es una socialdemócrata de verdad. No sé si Zapatero se enterará alguna vez de lo que es socialdemocracia, yo dudo que lo sepa. Y lo dudo porque hace muy pocos meses que él empezó a citar el término socialdemócrata. Yo nunca le había escuchado que él era socialdemócrata, él decía que era socialista. Que socialista es como no decir nada, ¿no? Como decir, pues soy cristiano, pero bueno, cristianos hay católicos, hay protestantes, hay zwinglios, hay calvinistas, hay todo eso, bueno, la familia, ¿no? No, socialista, debe ser porque lo une todo, ¿no? Bueno, pues no, esta señora es socialdemócrata y efectivamente es cuando hablaba de esta coincidencia posible de lo que son las políticas socialdemócratas con las políticas de la economía de mercado, que verdaderamente es lo que hoy en el mundo, con el paso del tiempo, ha podido regir más, ¿no? Y entonces por eso yo siento tener que hablar así de este hombre. Veremos a ver la silla primero, cuál es la silla que le toca, lo que le dejan, a ver el cartelito que le ponen, y después hombre yo le pedirá que no haga mucho ridículo, porque además ya va en plan macho él allí a meterse con Reagan por un lado, que fue cuando mejor estuvo la economía americana fue con el presidente Reagan, y ya va a meterse al fin y al cabo con un americano que lo quieren todos los americanos, con independencia de, y va a meterse con la señora Thatcher, que también es una británica, que no tuvieron mala época, pero en fin, va él allí dando lecciones de algo además que yo creo que carece, porque desconoce plenamente lo que son estas ideas. José María, ¿cómo ves tú el tema? Pero lo que a mí me atañe, veo que es una cosa de locos, por eso, bueno, sería una perspectiva psiquiátrica, ¿no? Pero realmente no tengo mucha esperanza en esa reunión, no sé realmente lo que se va a concluir ahí. El que haya silla o no me llamó la atención porque leí, me parece al poco, que tenían 8 minutos de intervención, ¿no? Bueno, para eso no hace falta ni silla, ¿no? Lo puedes decir de pie, pero yo creo que es fácil criticar y juzgar todo esto desde aquí, desde abajo, ¿no? Yo no serviría para político y de economía entiendo poco, ¿no? Pero yo creo que cuando uno está metido ahí se debe encontrar unos berenjenales alrededor de pufos, de facturas, de influencias ajenas que no sabes ni por dónde cogerla. Y al final puedes tener una ideología muy estricta, sea de izquierda, sea de derecha, es la que tengas, pero cuando te encuentras con todo ese follón encima, bueno, yo creo que te apagas y dices, bueno, pues que me las den todas. Y defiendo pues a donde me empujen los demás, ¿no? Y yo tengo la sensación que sí, que cuando vas a una reunión de este tipo, pues a lo mejor vas en plan pelele, ¿no? Ya pues para dar la cara y con un montón de papeles que hemos elaborado todo el equipo, pero que a lo mejor mi parte o mi protagonismo ahí han sido 3 líneas.
¿De verdad creéis que va a servir para algo este evento? Bueno, no, yo sí, era eso lo que iba a hablar. Ya, bueno, voy a olvidarme ya de Zapatero, lo vamos a seguir, Zapatero, te vamos a mirar mucho qué es lo que dices y qué es lo que no dices, ¿no? No, vamos a ver, lo de servir, hombre, lo que es la reunión esta próxima, como bien dice José María, pues va a servir para poco. Yo pienso que presentarán un documento seguramente consensuado, y uno solo además, consensuado por los 20, que es muy difícil, porque claro, ahí tenemos economías africanas, economías americanas, economías europeas. Dentro de las europeas no son todas iguales, las otras, etc. Por lo tanto, el tema es bastante complicado. Entonces, probablemente haya un documento consensuado que lo que va a plantear son unas líneas muy generales y la formación de comisiones de trabajo, que van a ser varias, 4 o 5, tampoco muchas, en fin, unas cuantas comisiones de trabajo, en las que se planteen, y los expertos ya, porque ahí lo importante van a ser auténticamente expertos, no políticos, los que van a hablar de la reforma del sistema financiero en su conjunto, lo cual es difícil. Lo de Bretton Woods, que tantas referencias se hace, se fue en el año 1944, cuando se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, pensemos que ha durado más de 60 y tantos años. Es evidente que es una época muy grande y que por lo tanto hay que hacer una reforma. Pero allí se inventaron cosas extraordinarias, como fue el Fondo Monetario Internacional, como fue precisamente que la divisa, vamos, la paridad, se hiciera no con el oro, que era de lo más anticuado ya de los egipcios, vamos, poco más o menos, no, se va a hacer la paridad con el dólar. Bueno, pues en estos momentos ya no va a haber paridad ahí, va a ser de otra forma, y todas estas cosas naturalmente que hay que revisarlas. Yo lo que pasa es que he hecho... vamos a ver, lo del tema de la economía de mercado, y vuelvo a insistir que yo procedo de la socialdemocracia, no es que esté defendiendo a ultranza, lo que sí hemos visto es el mejor sistema por el momento, porque cuando cae el muro de Berlín, no pasa nada simplemente porque hay otro tipo de economía que puede sustituir a aquello, y verdaderamente es por la que se ha seguido, ¿no? Si cayera la economía de mercado, esto sería, bueno, no se sabe lo que sería realmente un mercado. El problema no es la economía de mercado, el problema ha sido, y se ha dicho ya, por activa y por pasiva, ha sido la falta de regulaciones, la falta de controles tan extraordinaria que ha habido, empezando por los Estados Unidos, que es lo que más parece más raro, ¿no? Porque Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener unos sistemas de controles muy importantes, y es verdaderamente lo que ha querido. Y evidentemente cualquier economía o cualquier cosa, o pensemos en un campo de fútbol, si no hubiera reglas, pues verdaderamente no cae el deporte. Lo que cae es que al no haber reglas o al dejar pasar las reglas, que esto es lo que ha estado aquí. Y entonces tendrán que combinar estas reglas con muchas más cosas que evidentemente los expertos. Se hablaba incluso, claro, me parece una entelequia, pero se hablaba incluso de formar un banco central mundial, que sea el que verdaderamente controlara un poco todas las monedas. Bueno, digo entelequia porque me parece una cosa tremenda. Si ya con el europeo tenemos bastante y tenemos muchos problemas y no podemos devaluar nuestras monedas y demás, podría ser. Pero bueno, podría haber a lo mejor un Banco Central Mundial que por lo menos fuera el que dictara funcionalmente una serie de normas que pudieran valer para todos, que hubiera controles, que hubiera, en fin, etcétera, etcétera. Y esto puede ser. Entonces no vamos a... Esto es una cumbre que no van a salir grandes cosas, pero es el inicio... como diría en la película de Casablanca, pues es el inicio de una gran amistad, ¿no? En la cual pueden caminar juntos muchos países muy distintos y con muchos... Va a estar Arabia Saudita también, quiero decir que no solo estamos hablando de economías más o menos de mercado, sino también, bueno, sitios que se sabe la economía que tienen, ¿no? Hombre, esperemos que sea así, que sea eso, la antesala de un proyecto ya elaborado en condiciones y con técnicos, ¿no? Porque el problema que yo veo ahí también es que hay mucho narcisismo, ¿no? Mucho figurante. Bueno, sí, también. Gente que se mete en política para figurar, para ir de cenas, para figurar en los periódicos, para soy yo y yo, ¿no? Y supongo que será muy atractivo. Dicen que el poder corrompe, y yo creo que es verdad, ¿no? Una vez que estás ahí, pues a lo mejor te endiosas. Pero si no te rodeas de un buen equipo, pues todo eso es pura fachada. Llega un momento que eso se derrumba, ¿no? Y yo creo que lo que fallan ahí son los auténticos gestores, en este caso de economía, ¿no? Que tiene que haber técnicos que sepan del tema, y luego tiene que haber gente que lo sepa coordinar, que lo sepa motivar, que lo sepa organizar, ¿no? Pero no solamente pues que sean campañas políticas donde yo arreglo, yo prometo aquí el paraíso, y luego resulta que de ese paraíso pues nada, ¿no? Y tampoco estoy de acuerdo pues con una oposición que lo único que se dedica es a oponerse, ¿no? Yo propongo muchas cosas y llega a la oposición y dice no estoy de acuerdo. No, me da lo mismo lo que digas, pero no estoy de acuerdo. Eso es una oposición también muy fácil, ¿no? Y cuando empiezan esas luchas políticas y de derrocamiento realmente de un pedestal, tú estás ahora en la cumbre, pues me quiero poner yo, ¿no? No veo que sea una política muy constructiva. Yo creo que una oposición, por ejemplo, tendría que estar colaborando realmente. Lo que a ti no se te ocurre, pues se me ocurre a mí. Pero claro, no quiero que tú te lleves los laureles. No sé, es complicado. La política, yo pienso que desde fuera se juzga muy bien, pero una vez que estás ahí metido, eso debe ser un circo donde te pueden crecer los enanos en cualquier momento. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices de la oposición, totalmente, que deben de colaborar conjuntamente, ¿no? Yo creo que
Zapatero se deja poco, pero sobre todo es que, insisto, yo creo que no va como presidente español, va como presidente de la socialdemocracia que él dice, a defender a los pobres, en fin. No, hombre, tienes que hacer una media y realmente representar a todo un país e inclusive a un sistema, porque estás en Europa. Y además parece que también hay un documento que parece que han consensuado también la Unión Europea, los 27 países lo han consensuado, entonces tampoco le va a quedar mucha cancha para poder hablar, ¿no? Porque, bueno, oiga, este es el guión que tenemos en la Unión Europea, ¿no? Si quiere salirse por él, y además está usted de invitado, no está ni siquiera aquí, en fin, merecidamente, o bueno, por sí mismo, ¿no? Pues Antonio, José María, esperemos acontecimios sobre esa cumbre, sobre ese G20, veremos lo que da de sí y lo analizaremos aquí, esperemos, en breve espacio de tiempo. Muchas gracias a los dos, José María, Antonio, por estar aquí hoy en Teleasturias en Debate Público. De acuerdo. Y a ustedes, pues nada, ya decirles que hasta la semana que viene, mañana viernes, es el único día de la semana que no hay debate público, por lo tanto volveremos el lunes, fieles a nuestra cita, después de Redacción de Asturias, aquí en esta casa, volverá el tiempo para el debate, el tiempo para la tertulia en debate público. Hasta entonces, muy buenas noches y saludos cordiales.